Perfecto. Bueno, buenas tardes. Distinguida audiencia, agradecemos nosotros de parte de la Comunidad Andina la invitación. Por favor, reciban un cordial saludo del secretario general de la Comunidad Andina, el doctor Walker San Miguel, que me ha designado para dar una breve exposición sobre la normativa en transporte que trabajamos en el marco de la CAN. En principio, quiero felicitar a la organización de este evento porque creo que hay pocos foros en la región, y hablo de los 4 países que son miembros de la CAN, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, en los cuales se habla sobre lo que es regulación del transporte. Se habla mucho de movilidad urbana y sistemas de transporte, que es la parte más, yo creo, más divertida, si uno es ingeniero, para hablar y exponer proyectos, programas y planes, ¿no? Pero y se deja de lado muchas veces cuán importante es hablar de normativa, hablar de fiscalización, de regulación y cómo se debe avanzar en esa temática en la subregión andina en este caso. ¿Por qué es importante el transporte? ¿Por qué estamos acá? Yo creo que, no sé si se lo ha mencionado al principio de este evento, en el día de hoy, pero como ustedes saben, el transporte es fundamental para el desarrollo de la sociedad porque garantiza la accesibilidad de las personas a salud, empleo, educación, servicio y esparcimiento, desde el punto de vista, digamos, de una ciudad. Pero desde el punto de vista de un país, es el que te facilita el comercio, es el que te permite integrarte al contexto global. Y como ustedes saben, estamos en épocas de desarrollo sostenible, en épocas en la cual tenemos una carta que seguir, una hoja de ruta definida por Naciones Unidas. En la última reunión, la última Asamblea General, la 46ª de la OEA, también se ha definido justamente seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos hace unos años. Y esta hoja de ruta es la cual nosotros seguimos como Comunidad Andina, al igual que otros procesos de integración. Como ustedes saben, en la región tenemos varios procesos de integración. No somos como Europa, que tenemos una Unión Europea fuerte, tenemos como 7 procesos de integración acá. Tenemos ALADI, Mercosur, Alianza Pacífico, ALBA, OEA, CELAC, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, se ve que nuestra región es una región a la cual le interesa poder integrarse, poder mostrarse al mundo como bloque, justamente por las oportunidades que se tienen al presentarse como bloque en vez de como solamente un país. En ese sentido, quería mostrarles un poquito lo que es la Comunidad Andina y el trabajo que nosotros hacemos. Como ustedes saben, es una organización supranacional y subregional con personería jurídica internacional que a la fecha abarca 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que uno de sus objetivos fundamentales es la profundización de la integración, promover la proyección externa del bloque y robustecer las acciones de integración. Y lo interesante de esto que la Comunidad Andina debe ser el esfuerzo de integración más antiguo y más ambicioso del cual el Perú forma parte. ¿Por qué? Porque la Comunidad Andina, en este caso, forma parte de lo que es el SAI, que es el Sistema Andino de Integración, que es un conglomerado de diferentes instituciones que tienen que ver con diferentes aspectos del proceso de integración, desde el Consejo Presidencial Andino, conformado por los presidentes de los 4 países, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMRE. Tenemos la Comisión de la Comunidad Andina, que es la que se dedica justamente a aprobar las decisiones que son las normas comunitarias que rigen todos los sectores en los cuales nosotros trabajamos. La Secretaría General, que es la parte técnica de lo que es la institución. Tenemos, por ejemplo, la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, actualmente llamada Banco de Desarrollo de América Latina, pero que tiene en sus 4 países como sus principales accionistas. Tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas y así otras entidades que incluyen incluso una universidad funcionando con oficinas en 3 de los 4 países. Ahora, la fortaleza de la Comunidad Andina es justamente que tiene un ordenamiento jurídico y que tiene una base de supranacionalidad. Es decir, todas las decisiones que se toman en el marco de la Comunidad Andina tienen y son de obligatorio cumplimiento y tienen carácter de aplicación inmediata, ¿no es cierto?, de efecto directo y primacía sobre la normativa nacional. En otros bloques, por ejemplo en Mercosur, cualquier decisión que se trabaje en el marco de ese proceso de integración se tiene que aprobar por parte de los órganos legislativos, incluso judiciales, de los países. En nuestro caso, lo que se define en el marco de la Comunidad Andina es de inmediato cumplimiento para los países. Por lo tanto, la normativa nacional de los 4 países no puede reñir lo que se define a nivel supranacional. Y es muy importante porque nos permite avanzar
de manera más ágil en lo que es las temáticas que trabajamos. Hace un tiempo se trabajaba más de 120 temáticas en la Comunidad Andina. Lo que se ha hecho es ahora reducir las temáticas en las cuales trabajamos, hacer un proceso de reingeniería y priorizar temas. Y como ustedes saben, el transporte es fundamental en este sentido. Tanto así que es el tema que lo maneja, por ejemplo, UNASUR, lo maneja Mercosur, lo maneja LADI, lo maneja OEA y etcétera. Justamente por lo importante que es el sector. En la Comunidad Andina tenemos 4 comités en los cuales trabajamos el transporte. El Comité Andino de Transporte Terrestre, el Comité Andino de Infraestructura Vial, el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático y el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas. Son los 4 comités con los cuales trabajamos las diferentes modalidades de transporte. Nuestra ambición es justamente trabajar en el corto plazo en el transporte ferroviario, que lo vamos a incluir esta temática en lo que es el Comité Andino de Transporte Terrestre, porque justamente sabemos de las intenciones de los países de avanzar en políticas nacionales, planes, proyectos y programas que se relacionan a lo que es el transporte ferroviario. Y algo importante que hay que decir, que el trabajo de los comités se lo gestiona como Secretaría General en base a reuniones, sean virtuales o presenciales, y las decisiones que se toman en el marco de los comités es por consenso, no es por votación mayoritaria de 3 contra 1 o algo así. En nuestro caso tenemos, como son 4 países, tenemos 2 países que son de una corriente más, diríamos, más ligada a lo que son las APPs, algo más neoliberal como son Colombia y Perú, y otros 2 países que son Ecuador y Bolivia que tienen la tendencia de ser más, digamos, que destaquen más el rol del Estado, el gobierno como el principal proveedor de servicios, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos en la Comunidad Andina el reto de converger estas 2 visiones diferentes de desarrollo para avanzar en nuestras temáticas. Ahora ya entrando en la presentación, que son más o menos 8 slides más, quería hablarles sobre lo que es el transporte terrestre, justamente que es la temática por la cual nos ha reunido, y quisiera enumerar las principales normativas en las cuales nosotros trabajamos. La principal normativa en lo que es el transporte internacional de mercancías es la decisión 399, porque nosotros regulamos justamente el transporte internacional, es decir, todo lo que es transporte nacional no es competencia nuestra, sino lo que nos interesa es regular el transporte que se origina en un determinado país y finaliza en otro país. Entonces, esta decisión, que data del 97, es una de las decisiones más importantes en las cuales trabajamos, que seguramente ustedes conocen, que se relaciona con los permisos de prestación del servicio, que se le otorgan a transportistas nacionales, por ejemplo, del Perú, para que operen en Colombia, Ecuador o Bolivia, o en todos los países miembros o en algunos de ellos, dependiendo de la intención que tenga de operación. En esta decisión se dan lo que son los certificados de idoneidad, que son justamente los documentos que acreditan que un conductor ha sido habilitado por el órgano competente nacional, que en este caso, en el caso del Perú, sería el MTC, y también es el que rige, por ejemplo, la otorgación del certificado de habilitación, que es el que tiene que ver con que los vehículos que van a transitar de un país a otro hayan pasado por todos los controles y sean realmente habilitados y certificados por el MTC de Perú para que puedan operar en otros países. Y diferentes otros documentos más que son necesarios para que se pueda dar este servicio de transporte internacional de mercancías por carretera. Las consultas que recibimos a la fecha en la Secretaría General justamente tienen que ver con los operadores privados que tienen varias consultas sobre cómo poder presentar sus diferentes documentos para cumplir esta normativa, para poder operar en la región. Y justamente lo que nosotros hacemos es difundir la decisión 399 y pedirles que tengan mayor asesoramiento de su órgano nacional competente, que en el caso del Perú, como dije, es el MTC. Ahora, esta decisión, como es tan importante y desde el 97, se ha definido que para que se adapte más a las condiciones actuales de lo que es el desarrollo tecnológico, las normativas nacionales y demás, se la está evaluando para una actualización. Ya se ha trabajado en el marco de lo que es el trabajo del comité de 2014 y 2015 para su actualización, y se tiene prácticamente ya aprobado el proyecto de nueva decisión, que lo que va a hacer en resumen es reducir la cantidad de requisitos que se les pide a los transportistas privados para operar en los países. Es decir, lo que se quiere es facilitarles la vida, facilitarles el trámite y reducir al máximo la burocracia para que puedan operar de manera más eficiente y así nosotros promover lo que es la integración entre los 4 países.
Tenemos después la resolución 300, que es el reglamento de esta decisión, es decir, la que reglamenta justamente cómo se obtiene el permiso de prestación de servicio, cómo se obtiene el certificado de habilitación y el certificado de idoneidad. Igual es un documento que se lo va a actualizar conforme se apruebe la decisión 399. Después tenemos otra decisión que es la resolución, en este caso 272, que tiene que ver con los criterios para calificar la idoneidad del transportista. Justamente son es una decisión bastante corta, una normativa bastante corta, que tiene que ver con definir si un transportador cumple con los requisitos mínimos para ser tomado en cuenta como operador del Servicio Internacional de Transporte por Mercancías por Carretera. Por ejemplo, se tiene que evaluar la capacidad económica y financiera de la empresa, la infraestructura que tiene, la experiencia de sus conductores, los vehículos que van a operar y que tengan la capacitación justamente necesaria, tomando en cuenta el tema de la seguridad vial. Como ustedes saben, estamos en la década de la acción para la seguridad vial, justamente, y nuestro objetivo es promoverla desde todo punto de vista. Entonces, nosotros ayudamos a los países como Secretaría General emitiendo informes, incluso estudios, que trabajamos con ALADI o CEPAL, para que justamente se reduzca esta alta incidentalidad que se ha venido dando justamente por el proceso de motorización que estamos sufriendo todos nuestros países. Después tenemos la decisión 467, que tiene que ver con lo que es el establecimiento de infracciones justamente a los transportistas del transporte internacional de mercancías por carretera, que tiene dos partes. Tiene sanciones aplicables que tienen que ver son de diferentes tipos. Pueden ser amonestaciones escritas, de suspensión de autorizaciones de funcionamiento y o cancelación de autorizaciones. Cuando un país decide que un transportista comunitario ha infringido, digamos, una normativa comunitaria, le puede notificar justamente que tiene una cancelación de autorización. Por ejemplo, en nuestro caso nos llega a la Secretaría General esa comunicación, y nosotros lo que hacemos es transmitirle dicha comunicación al órgano nacional competente para que lo difunda a su transportista nacional, para que sepa que no puede ya, digamos, brindar el servicio justamente por alguna infracción que haya cometido. Y las infracciones son de diferentes tipos. Pueden ser infracciones gravísimas, graves o leves. Las gravísimas pueden ser, por ejemplo, el que una empresa de transporte tenga un permiso nacional de circulación, ¿no es cierto? Internacional de circulación, y en vez de operar solamente en su país, esté operando como nacional de otro país. Es decir, un transportador boliviano, por ejemplo, puede usar el certificado de habilitación e idoneidad de la Comunidad Andina, pero brindar un servicio, digamos, ilegal de transporte nacional en Perú. Y eso sería una falta de carácter gravísimo, que se puede penar en función al análisis como una falta que amerite una cancelación de su autorización de manera definitiva, por cierto. En el caso de infracciones graves y leves, son otras infracciones que tienen que ver con, por ejemplo, si es que los transportadores no tienen la documentación al día o usan documentación, digamos, que no sea totalmente legal, que tenga algún tipo de fraudulencia, que también se pena. A continuación también queríamos hablar de la decisión 398. Es muy similar a la decisión 399, pero esta rige lo que es el transporte internacional de pasajeros por carretera. Data también del 97, y entre sus digamos, temáticas más importantes es que tiene que contar con un permiso originario de prestación de servicios, es decir, que eso lo emite el órgano competente del país del cual un servicio de transporte de pasajeros internacional es, y que tiene que ser revalidado por otro permiso, que es un permiso complementario de prestación de servicio, que lo revalidan los otros países. Y también tiene un documento que es el circuito cerrado, un permiso de operación que es circuito cerrado. Justamente hoy en la mañana, y por eso puse esta temática en esta presentación, porque hemos recibido varias consultas, por ejemplo, una empresa del Perú que estaba brindando un servicio de circuito cerrado, donde se hizo todo el trámite con el MTC de Perú, se informó de cuáles son los requisitos y tenía dos buses, ¿no es cierto? Y mandó unos buses a lo que es Colombia, porque tenían que ir dos grupos de personas a un evento en Medellín, ¿no es cierto? Y cruzando lo que es la frontera peruana con Ecuador y a Colombia. Entonces el primer bus pasó de ida, ¿no es cierto?, con todos los requisitos, pero a la vuelta, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en lo que es el puente Rumichaca, en la frontera entre lo que es el Carchi de Ecuador o el departamento de Nariño en Colombia, justamente no le han permitido pasar de vuelta. ¿Por qué? Porque han arguido las autoridades colombianas que no tienen el permiso de prestación de servicio internacional.
desconociendo, por ejemplo, lo que dice el artículo 50 de la decisión 398, que en casos especiales, cuando son circuitos cerrados, una empresa puede dar ese servicio siempre y cuando el órgano nacional competente le dé ese permiso. Entonces, el MTC le ha dado ese permiso, pero la DIAN de Colombia justamente lo que ha hecho es incautar los buses y no dejarles pasar porque no tienen esa información. Cuando lo que hubiera sido, digamos, más útil en ese caso es que reciban la información que les emitió el MTC, que puede ser solamente un email o un fax, y con esa información permitirles el paso. Entonces tenemos ese tipo de problemas en frontera, por ejemplo, que nosotros tratamos de emitir criterios técnicos a la brevedad posible para que solvente justamente cualquier problema que se pueda dar en frontera. Después tenemos la resolución 720, que es el procedimiento de actualización de información del registro andino de transportistas autorizados. Justamente que nosotros queremos es tener una base de datos comunitaria en tiempo real que permita a los países saber qué transportistas están habilitados para brindar el servicio. Por ejemplo, ese ejemplo que les daba ahora del problema en la frontera entre Ecuador y Perú por los buses de esta empresa peruana, se hubiera podido solventar si tuviéramos una mejor base de datos con información en tiempo real, cosa que las autoridades colombianas hubieran podido saber que esta empresa tiene un permiso especial de unos días solamente para operar este servicio, desde Lima hasta Medellín, ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, estas son las cosas que también estamos tratando de mejorar en el marco del trabajo de los comités que había mencionado en algún momento. Después tenemos la decisión 491. A ver, siguiente. La decisión 491, que esta es una decisión muy importante porque ha sido priorizada para el trabajo de este año. Es una decisión que regula lo que son los límites de pesos y dimensiones de los vehículos, que sean de servicio de transporte de pasajeros o de mercancías. Entonces, esta es una decisión que la estamos analizando de manera integral y a detalle, porque, como se ve en la pantalla, esta decisión limita los pesos y dimensiones de los vehículos, anchos, altos y pesos máximos. Entonces, hay una corriente de autoridades andinas que quieren ampliar esto. ¿Por qué? Porque sus transportistas privados les dicen que los vehículos que actualmente se importan de la China son más grandes de lo que menciona la decisión 491. Y no han sufrido ninguna alteración los vehículos, se los importa de fábrica. Y nos dicen que justamente necesitan que las medidas permitidas sean mayores. Pero esto va en detrimento de la capacidad vial de las vías, porque ustedes saben que las carreteras se diseñan también en función de un vehículo tipo. Si nosotros permitiríamos el que vehículos de mayor dimensión y de mayor peso circulen por las carreteras de los 4 países, puede impactar directamente lo que es la capacidad vial y lo que es la superficie de rodadura incluso, ¿no es cierto?, para el mantenimiento, etc. Entonces, todo ese tema igual se lo está analizando y lo que se va a hacer ahora es hacer un estudio que defina cuán factible es ampliar esta decisión. Entonces, ustedes dirán, pero actualmente entonces están incumpliendo la norma en los países porque tienen camiones que vienen de China que son más grandes. Eso se solventa desde el punto de vista legal cuando un país le permite a otro, en unas mesas de trabajo binacionales que hay, que por un tiempo determinado vehículos de mayor dimensión transiten entre 2 países, ¿no? Eso se nos informa a nosotros y se permite así. Pero si no hubiera ese acuerdo binacional, se estaría incumpliendo esta normativa comunitaria entre los 4 países. La siguiente diapositiva, bueno, muestra un poquito más de lo que son los pesos máximos permitidos y finalmente lo que es la decisión 271, que tiene que ver con lo que es el sistema andino de carreteras, cuyo objetivo es justamente tener una red andina de carreteras que nos permita la integración física efectiva entre los 4 países. Se tiene diferentes categorías de vías, ejes troncales, ejes interregionales y ejes complementarios que se priorizan justamente en el tema de lo que es el mantenimiento y promover justamente una mejor capacidad vial. Esta decisión se la trabaja en el marco del Comité Andino de Infraestructura Vial y justamente que vamos a tener una reunión dentro de pocos meses para ver si podemos mejorar esta decisión o adaptarla en función a las necesidades de los países. Finalmente, las conclusiones de esta breve exposición, quería decirles que ustedes sepan que existe una normativa comunitaria que regula todas las modalidades de transporte, salvo el ferroviario, y que se analiza permanentemente, justamente tomando en cuenta la opinión de los privados y la opinión de lo que son los gobiernos. A la fecha se vienen trabajando en los 4 comités en materia de transporte, actualizando y verificando la normativa comunitaria de los 4 países miembros. El modo de transporte terrestre es el modo que posee mayor cantidad de normativa y justamente los 2 comités, el CATT y el CAIF, que había mencionado en las primeras diapositivas, son los comités más dinámicos.
y que la SGCAN es un ente abierto y apto para responder consultas que tengan los países miembros o cualquier ciudadano andino. Es decir, ustedes tengan la absoluta certeza de que en el momento que ustedes tengan cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros, a la Secretaría General, ya sea por email, por llamada o por conducto oficial, para consultarnos cualquier tema en relación a lo que son las normativas andinas de lo que es el transporte. Muchas gracias por su atención.